Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, quiero decir a los jóvenes que yo les pedí al, al pastor que se pudiesen quedar acá, porque es importante en este análisis que tenemos que hacer, este taller de diagnóstico, podríamos decir, de cada una de nuestras congregaciones, la visión que tienen los jóvenes. Y quisiera comenzar por ahí hoy día. Hoy día vamos a dividir un poquito el tiempo porque vamos a gastar un tiempo en que cada iglesia se reúna en su grupo y respondan una hoja que les voy a entregar. Pero antes de eso debo también introducir algunos temas. Pero quisiera comenzar hoy día con los jóvenes. ¿Cuántos tuvieron la jumna, la última jumna? Levanten su mano. Los jóvenes. Pocos. Pocos. Bueno, la verdad es que hubo unos 40 veces, no me acuerdo cuánto eran, como unos 40 jóvenes. Y fue llamativo que la mayoría eran de Santiago, algunos de unas otras iglesias y otras iglesias cero, cero jóvenes. Y de Linares, sí, el grupo de Linares estuvo fabuloso ahí con la alabanza, nos ayudó mucho y fue muy de mucho ánimo a mí en lo personal ver a los chicos haciendo ese rol. Pero en esa jumna estuvimos hablando, como dije yo otro día, y los jóvenes tienen una visión de la himna. Y creo que la frase que alguien me recordó otro día fue que la himna está envejeciendo. Bueno, los años pasan inevitablemente. Fue como ayer que yo era joven y ahora ya no. El problema no es que vayamos envejeciendo. El problema es que no hay hacia atrás la misma cantidad de jóvenes, la misma cantidad de adolescentes y la misma cantidad de niños que son los que van a tomar el lugar nuestro. Entonces, cuando uno habla que una iglesia se envejece es porque estos hermanos fieles que ya partieron como jóvenes quizás o como niños como ustedes, ya estamos ahí 50, 60, 70 años y el Señor nos va a llamar tarde o temprano también a su presencia. Y eso habla de una iglesia que va envejeciendo. No sé si quisiera ver si alguno de los jóvenes valientes para pararse aquí y poder hablarnos cuál es su visión que tienen de la himna o de su iglesia en cuanto a tal vez por qué no crece, por qué está estancado o si está haciendo un trabajo evangelístico. ¿Algún joven valiente, jovencita que quiera pararse aquí y decirnos cuál es la visión, quizás lo que han conversado en general entre los jóvenes? ¿Alguien se atreve? Hermano, ven acá, de la calera. Buenos días, hermano. Yo lo que he visto principalmente en nuestra iglesia es que no todos están como tirando el carro, no todos los hermanos están apoyando el tema de evangelismo. Se carga como en un sector nomás y los demás hermanos no apoyan tanto. Eso es lo que yo he visto en nuestra congregación. Gracias. ¿Alguien más se atreve? ¿De los jóvenes? ¿Alguien más? Si no, vamos a continuar simplemente, no se preocupen. Muy bien, pero quiero decirles, porque también levantaron la mano un poquito de los que estuvieron, pero hubo un grupo un poco más grande, la verdad, en la Jumna. Y debo decir que, entre paréntesis, se portaron súper bien. Me sorprendieron porque realmente no había que estar detrás de ellos ni nada, ni preocuparse de ellos, porque todos muy ordenados, todos muy participativos y fue una Jumna muy beneficiosa, creo yo, para todos. Bien, ayer quedó una pregunta respecto al tema
de qué es el Evangelio y cómo presentar el Evangelio. Y hoy día de la mañana, antes de dividirnos, debo también hablar acerca de una manera, en un sentido. No es una regla, ni mucho menos, sino que, pero creo que se acerca mucho a lo que hoy día las personas, el mundo, espera, tal vez, si se puede decir así, de la iglesia. La iglesia ha perdido, como dije, credibilidad. Ya la religión, como se conocía, no es relevante para las personas. No hay un apego ni tampoco un respeto hacia la iglesia. Si ustedes se fijan, no es como antes que casi todas las noticias hablaban de lo que el Papa decía, donde el Papa iba, todo ese tipo de noticias. Hoy día el Papa es irrelevante. Solamente aparece por ahí algunas noticias, muy pocas. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser relevante, incluso para los católicos. Y la iglesia evangélica no está exenta. Ustedes recordarán en el tiempo de la pandemia, si no me equivoco, se hizo hasta un meme y esas cosas del pastor que hacía como que lo atropellaba la camioneta, ¿no? Qué vergonzoso, hermano. Habían algunos muy chistosos cuando el chavo creo que era el pateaba la pelota y llegaba y pum, le caía al pastor y caía detrás de la camioneta. Y bueno, esa parte era muy, muy chistosa en un sentido, pero al mismo tiempo daba mucha vergüenza. Y así hay muchos casos más cercanos aún que han ido haciendo que la iglesia pierda credibilidad. El mensaje sigue siendo el mismo, quizás las formas son las mismas, pero no tienen consistencia porque el mundo ve en nosotros que no vivimos la fe. Somos muy parecidos a ellos y ellos esperan de nosotros algo distinto. Aunque tal vez no digamos que andan tan interesados, pero sí o sí el mundo espera algo distinto, que seamos sal y luz en esta tierra, pero genuinamente, no solamente de aquí para afuera. Bueno, quiero decirles primero respecto a la pregunta de qué es el Evangelio. Obviamente nuestra definición, la definición general de la Biblia es que es una buena noticia, y es una buena noticia. De todas las noticias malas que uno ve en la televisión, en el diario o escucha en la radio, uno está saturado de malas noticias, pero hay una buena noticia. Y por ahí usted puede partir también. La única noticia buena que he escuchado que hasta el día de hoy resuena en mí es el Evangelio. Y no creo, hermanos, que pasa que cuando pensamos cómo presentar el Evangelio, creo que todos estamos pensando, no sé, 4 pasos, 4 puntos, o 5, o 3, lo que sea, presentarlo en 5 o 10 minutos. A veces es necesario hacerlo porque no hay otro momento. Y quisiera decirle que más allá de seguir reglas, porque yo tengo un desafío personal que quiero lograr ahora en el plan de evangelismo que vamos a tener en la iglesia, es desarrollar nuestro propio folleto. Que lo hagamos nosotros con la iglesia, con el consistorio, nuestros puntitos que resuman un poco para que alguien que va y diga, mire, y le entregue el folleto y pueda explicarlo. Y es un desafío que pueden tener ustedes. No se lo dejen al pastor ni a los presbíteros. Usted piense cómo puede hacer un folleto explicativo para presentar el Evangelio. Lo que sí creo es que debe tener elementos esenciales. El primero y donde hay que partir es en Cristo. Cristo murió por los pecadores, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, yo puedo hablar de mí y también puedo hablar del otro. Y la pregunta va a ser, ¿y por qué murió? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?
Bueno, todos nosotros somos pecadores. Pero el problema está, hermanos, y aquí esto es para que usted vaya conversando un poquito, que la gente piensa que al hablar de pecado estamos simplemente hablando de algo moral. Entonces la iglesia parece ya querer creerse santa y los demás son pecadores. Pero hay algo más importante que debemos nosotros hablar cuando hablamos de pecado, del pecado, que no solamente es nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Qué significa eso? Que el pecado es algo más que simplemente una actividad inmoral delante de Dios. Es una condición. Es un poder. Y creo que ese es nos tiene que llevar Cristo nos tiene que llevar, si murió por nuestros pecados, entonces ¿qué es el pecado? Y creo que ese es el segundo elemento que tiene que estar. Y nosotros podemos leer, y voy a pedir que haga un ejercicio ahí en sus Biblias, Romanos 6, versículo 21. Romanos 6, versículo 21. Quiero decirle que esto es solamente quizás un modelo nomás. Usted puede buscar otros versículos y otros textos, pero creo que hay elementos esenciales. 6.21. 6.21 puse, ¿no? 6.23, ¿cierto? No, pero eso es otro. Parece que me equivoqué del versículo. A ver. Creo que anoté el texto equivocado. Pero, ¿qué es lo que dice el texto que yo anoté aquí? Es que es 6:12, si no me equivoco. No reine pues en el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. 6:12. Puse al revés los números. 6:12. Porque, sí, gracias. No reine. Es decir, el pecado no es solamente lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Es una condición de la cual no podemos escapar. Entonces usted le toca hablar tal vez con alguien que está sufriendo por causa de otras personas. En ese momento es, entre comillas, una víctima de algo. Usted le puede explicar por qué ocurre esto. Porque el pecado es algo que no podemos evitar, no podemos extirpar de nosotros así nomás. Es fuerte, es profundo, está ahí. De hecho, la Biblia dice que reina, tiene un poder, una influencia. Y aún somos esclavos. Y ninguna de esas palabras suena bien para nadie, especialmente en esta época que nadie quiere estar bajo autoridad, estamos bajo el pecado. Y entonces usted puede también decir, yo aún, que soy creyente, la Biblia me dice que aún debo no permitir que el pecado reine en mi vida. Es una cosa de la cual no podemos simplemente escapar. Entonces, no es solamente algo de moralidad, sino que es algo más profundo. Y por eso el mundo está como está. Por eso las personas están como están. Por eso a una persona que no tiene ningún antecedente de pronto mata a su familia y se suicida. ¿Por qué? ¿Porque perdió la cordura? No, porque el pecado es algo tan potente que no podemos escapar. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y el pecado nos aleja de Dios. Segundo elemento. Entonces, Hechos 3:19, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que necesitamos el tercer elemento, arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y que dice después, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo dice, yo quiero paz en mi vida, quiero tranquilidad. Y se van de vacaciones a un lago bonito buscando paz, pero le dura los días que esté allá nomás. Pero, y eso. Pero aquí dice la clave, arrepentíos. Arrepentíos. Yo
Me he arrepentido de mis pecados y me tengo que arrepentir día a día de mis pecados. Y eso usted también necesita. No puede tener paz en su corazón, un refrigerio de Dios, si no pasa por el arrepentimiento. Es lo que sana realmente. Lo que va sanando el alma es comprender. Usted le puede decir a alguien, me llama mucha atención una persona que escribe, y pone un ejemplo, dos hijos peleando por un juguete. Y entonces están ahí discutiendo y peleando los niños y llega la mamá. ¿Y qué es lo que dice la mamá? ¿Quién lo tenía primero? Y obviamente el más vivo agarró el juguete primero, yo lo tenía primero. Ya, entonces dice, está bien, po. Pero no apunta hacia el pecado. Porque los dos están siendo egoístas. Y los dos quieren ser felices a costa del sufrimiento del otro. El que más rápido lo tomó y no le importó que el otro también lo quiere. Y el que está, entre comillas, sufriendo víctima, en realidad lo que hace es también ponerse en esa situación y decir, yo también lo quiero y lo quiero para mí. Y tiene envidia. Entonces, las preguntas no son quién lo tenía primero, sino realmente enfocar, bueno, ¿y qué es lo que sientes? Rabia, enojo, envidia. Bueno, eso es pecado. ¿Qué sientes? No, feliz, orgullo, lo tengo yo, soy más fuerte. Eso es pecado. Entonces tú tienes que dirigir a las personas hacia eso para que puedan entender que necesitan arrepentirse. Y por último, creo que la última en este breve resumen sería, obviamente, el perdón y reconciliación con Dios. ¿Verdad? Justificados pues por la fe, Romanos 5.1, tenemos paz otra vez para con Dios. La gente dice, debes reconciliarte contigo mismo. Debes reconciliarte, debes perdonarte a ti mismo. ¿Dónde pone el enfoque? Pero la única manera de realmente tener una respuesta para el alma es tener paz para con Dios, ser reconciliados con Dios por medio del arrepentimiento. Y obviamente tenemos que ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque también ahí nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y podemos volver a que el amor de Dios, ahí podemos volver a Romanos 5.8, ¿verdad? El Señor nos amó aún siendo pecadores, ¿ya? ¿Verdad? No por obras, sino para que nadie se gloríe. Pero luego dice también, porque somos hechura suya para buenas obras, para eso fuimos creados. Entonces también tú lo llevas a que debe ir conocer a Dios. Y ahí tú sigues el discipulado. Es una manera, un pequeño modelo, pero uno lo puede, de alguna manera, tener estos elementos básicos, tal vez buscar. Creo que siempre es bueno comenzar con versículos, porque los versículos nos orientan, nos dan dirección correcta. Si no lo hacemos así y partimos al revés, vamos a empezar en cualquier parte y vamos a llegar a cualquier lugar. Bien, tenemos aquí, son 11:20. Vamos a tomar unos minutos y luego nos vamos a dividir como iglesias. Bueno, hemos estado viendo algunas cosas, algunos elementos o conceptos, ¿verdad? Respecto a cosas que nos distraen o que nos llevan equivocadamente o nos detienen también en la evangelización. La tradición, no, esto siempre se ha hecho así y así tiene que seguir haciéndose. Los programas, no, ya nuestro calendario está hecho, nuestro programa está estructurado y no tenemos tiempo para ir y hacer algo diferente. No tenemos presupuesto, lo que sea. O vamos a usar esto así
como si fuera ley. Sí, pero la persona tiene otra necesidad. No, pero tiene que ser así. Son programas. La personalidad de los líderes, que a veces también o impulsan o frenan. Uno como líder puede ser el que impulsa y, como decía un hermano ayer, ser ejemplo, estar ahí primero para dar el ejemplo a los demás, o puede ser el que frena todo, dependiendo de la influencia que tenga. Uno debe tener temor de Dios en eso. Entonces, vamos después a cada uno verá en su grupo, ¿verdad? En su iglesia, si estas cosas se ven y cómo se ven. ¿Ya? Así que el Evangelio debe ser comunicado a la comunidad de manera contextual y relevante a su vida cotidiana. Pero siempre debe reflejar la obra de Cristo y la centralidad del Evangelio. Porque es el Evangelio el que produce en nuestras vidas el fruto correcto, ¿verdad? Y nos va a ayudar a no caer en el aislamiento o la asimilación. Y también debemos pensar cómo vamos a lograr entonces llevar adelante esta evangelización. Ayer alguien preguntaba cuál era el método. Hermano Eleazar me hizo una pregunta ayer. No era el método, pero la estrategia de la himna. Yo diría que como himno tenemos una estrategia, se podría decir así, como hemos tomado el acuerdo, el pastor sabe cómo es, un acuerdo de presbiterio, vamos a seguir la estrategia. Y la verdad es que no la tenemos así. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer y cada iglesia también tiene que desarrollarla. Porque no podemos replicar una cosa en todos lados exactamente igual. Lo que sí debemos de tener todos de acuerdo es que tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que tener principios, ¿verdad? Más que métodos. Creemos que el Evangelio debe ser compartido de manera relacional, de manera respetuosa, porque usted va al choque, a la relación va a llegar hasta ahí. Y de manera racional también, que las personas puedan comprenderlo en su contexto y de manera intencional. Y eso se puede hacer a través del testimonio personal, la exposición explícita del Evangelio de la cruz. Y cada uno de nosotros debe aprender a presentar el Evangelio de manera personal, tanto formal e informalmente. Eso es importante. Porque usted no puede depender de lo que haga la iglesia en su conjunto o de que, y a veces quejarnos, no, es que el consistorio no ha hecho nada. Pero no es solamente el consistorio. O sea, usted tiene que hacerlo también. Usted debería decir, al contrario, pastor, mire, conocí a estas personas y las invité para la iglesia. Porque eso es lo que también debe ocurrir. Es algo personal y se vuelve comunitario porque todos somos discípulos del Señor. Entonces, es muy fácil sentarse y decir, estoy esperando que la iglesia haga un programa evangelístico. Y cuando lo haga ahí yo voy a participar, si es que me gusta. No. Cada uno debe aprender a presentar el Evangelio. Debemos entender eso y ver que hay una necesidad a nuestro alrededor. Pero es importante que en estos tiempos entendamos algo, hermanos. Así como ese pequeño clip del pastor que hacía que lo atropellaba la camioneta y caía y saltaba así. Nosotros debemos entender que nuestras acciones como comunidad también deben dar un testimonio de la gracia. Como dije, hoy en día, en esta era posmoderna, la gente quiere ver algo real, algo honesto. Incluso ver que los cristianos digan, yo me equivoqué. Sí, tiene razón, yo me equivoqué, yo hice mal, no sé. Jefe, ¿sabe qué? La verdad es que no hice. ¿Sabe? Yo recuerdo, disculpe la experiencia personal, pero no, creo que a mí siempre me ha quedado dando vuelta.
estaba yo en regimiento haciendo el servicio militar y me tocó estar de guardia en la barraca donde vivíamos, estábamos todos durmiendo. Entonces, una tarea que me correspondía era salir a la no sé qué hora de la madrugada, que no se veía nada, y barrer toda la entrada. Y yo salí, pegué una barrida así como, aparte que no sé si teníamos una escoba, porque a veces barríamos hasta con ramas, pero una barrida así como ya. Y dije yo, total, cuando no veo nada va a empezar, pero cuando me pregunte si barrí, yo le decía sí barrí, porque barrí. Y llegó el sargento y me llamó, y era un sargento bien pesado que había, era un herrero. Y pelado, no barriste aquí, está todo cochino. Y dije, yo barrí. Y yo venía saliendo de enfermería porque nosotros éramos de caballería, entonces yo soy malo para el caballo, entonces el caballo que tenía yo corcovió y caí de cabeza. Entonces tenía un problema que hasta el día de hoy se ha ido agudizando con los años, pero el tema es que ya salí de enfermería como no sé, un día o 2 días antes, y el sargento me pega un parche rojo que se llama aquí. Y me retumbó todo. Y el sargento me pega y se acuerda. Y quedó así mirándome, no dijo nada. Pero después se puso el parche en telería. Entonces fue y me dijo, pelado, me decía, hermano, me decían a mí en el regimiento. Disculpa, me dijo, yo no me acordé. Bueno, el Señor me había hecho reflexionar a mí también. El golpe me hizo mover las neuronas y le dije, ¿sabe qué, sargento? No, fue culpa mía, le dije yo. Porque la verdad es que sí, barrí, pero barrí para decirle que barrí nomás. No se preocupe, le dije yo, la verdad que fue mi culpa. Y el compadre quedó y me agarró buena. Me agarró buena y me salvaba de los aporreos de los demás. Me decía, yo necesito ahí al hermano que venga conmigo y que me lo tengo que llevar para la herrería, y me llevaba para la herrería, y después me llevaba a la piscina para cuidar no sé qué cosa. Y él le llamó mucha atención eso, creo. Reconocer que uno peca, pues, uno se equivoca. Entonces, ellos quieren ver algo real en nosotros. Paralelamente, les voy a decir que tenía otro sargento, que era el comandante de mi escuadra, y él se supone que era cristiano. Y para resumir la historia, llegó un momento en que hizo crisis este sargento y cayó con licencia y lo pillaron que se había estado robando algunas cuestiones. Y nosotros sospechábamos porque siempre que dejábamos, vamos a hacer ejercicio, sáquese los jerseys, dejábamos todos los jerseys en filitas. Y cuando uno llegaba faltaba el jersey. No está el jersey, sargento. Ya no te preocupes, pelado, yo tengo uno. Y era el mismo. Y me lo vendía. Entonces, cuando cayó enfermo y con licencia, abrieron un sucucho que tenía él en un lugar que había un grifo, abrieron ahí, había un montón de cuestiones. Bueno, quiero que veamos un modelo, solamente un modelo, ya no es un patrón, sino que, o algo que usted pueda adaptar. Pensando un poquito hoy día en el contexto, y es un modelo relacional de evangelización. No es presentar en 5 minutos ni en 10 minutos, sino que cómo usted lleva este trabajo de evangelizar desde no conocer a la persona hasta conocerla, convertirse en su amigo, atraerla al evangelio, llevar a la iglesia. Lo primero es un contacto, como uno plantador, y usted puede ser plantador también, no solamente los pastores, usted puede ser el plantador de una iglesia en su propia casa. Es necesario que hagamos contacto. Y no es cosa fácil hacer un contacto. Necesita dedicación, trabajo y disciplina. ¿Quién es un contacto? Puede ser alguien de su barrio, su vecino, su vecina, puede ser alguien de su trabajo, puede ser alguien del colegio, puede ser un compañero de universidad. Cualquier persona, ojalá que usted vea constantemente, puede ser un contacto. Tengo un ex compañero de seminario que él estudió
y él trabajaba como plantador de iglesias. Y las iglesias decían, hermano Francisco, queremos abrir una nueva iglesia está ahora en San José de Maipo, si no me equivoco. Y entonces ellos le decían, vamos a mandarte para allá, te vamos a arrendar una casa, te vamos a pagar un sueldo, y lo que tú tienes que hacer es empezar a relacionarte con la gente. Y así. Y luego él iba al negocio, hola vecina, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Bla, bla. Y al tiempo ya hacía contactos, amigos, y los invitaba a su casa, tenía un estudio bíblico, mientras la iglesia seguía apoyando y viniendo hasta que se empieza a formar un grupo y luego la iglesia establece ahí un local. Y así después de un tiempo lo mandaban a otro lado y así abrió varias iglesias. Tener un contacto, hacer un contacto con alguien. ¿Cómo hacer contacto? Bueno, ya usted sabe, ¿no? Empezar a relacionarse con alguien. Saludar primero al vecino, porque a veces no saludamos ni al vecino. Miramos pasar nomás. Entonces, lo que usted necesita al plantar una iglesia o una nueva iglesia, debemos entender que la gente está afuera. Tenemos que ir, ¿verdad?, para llamarlos. Segundo, después del contacto, la amistad. Una vez que usted tiene un contacto, usted debe trabajar para convertir a estos en relaciones de amistad. Y esto puede requerir muchas cosas. Tiempo, por supuesto, dinero, esfuerzo. Y aquí entra la intencionalidad. Suena raro que uno diga quiero hacerte amigo con la intención, pero si uno tiene verdaderamente compasión por las personas, no es algo tan frío como suena. Uno tiene la intención, al contrario, de mostrar el amor del Señor hacia ellos. Es decir, usted no puede dejarlo al azar. ¿Será que, bueno, si me habla, si tiene mis mismas inquietudes? No, usted debe tener la intención de acercarse y hacer este contacto. Debe invertir tiempo en ellos. Debe entender que ellos deben ver en ustedes un interés genuino y no solo porque quiere llevarlos al Evangelio o convertirlos en canutos, como ellos dirían. Realmente le interesan mis problemas o le interesan mi vida, somos amigos, qué sé yo. Entonces, esa es la manera que también usted los expone de manera inicial a la gracia del Señor. Cuando usted le manifiesta la gracia del Señor con su propia relación hacia ellos. Tercer lugar, presentación del Evangelio. Y hay distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un contexto, de una manera más progresiva, se podría decir. Y ahí yo les dije recién más o menos una manera que tal vez podemos usar para presentar el Evangelio inmediatamente. Pero la otra manera también es que uno los invite a un grupo pequeño o a la iglesia. ¿Por qué? Porque así hay una progresión, hay un compartir y hay una enseñanza progresiva del Evangelio. Y la verdad que uno va viendo en el tiempo tal vez un fruto más seguro que solamente presentar el Evangelio en 5 minutos y después quizá ni más lo vi. Y no sé qué entendió, si lo entendió bien o no lo entendió bien, o si ese día estaba muy sensible por algún problema. Pero podemos invitarle a un grupo pequeño. Entonces, una vez que usted ha hecho una presentación del Evangelio, las personas deben ser orientadas a visitar su iglesia o un grupo pequeño. Como dije, puede ser la sociedad de jóvenes, la sociedad femenina, que son los grupos esenciales que tenemos en la iglesia presbiteriana y otros más, ¿no? Y una cosa que está aquí en el manual, esto es parte del manual que le voy a decir ahora, es que no va a significar que cada persona les va a funcionar, sino que hay solamente un 30% de los que dicen que sí a la presentación del Evangelio asisten a la iglesia en realidad. Ahora, una pregunta importante para tener en cuenta es, ¿qué haría que mi congregación, mi iglesia, si quiere llamarlo así, haga que alguien se quede? Yo le invito y sé que la gente se va a quedar.
Porque yo he escuchado a personas que dicen, invité a alguien a la iglesia y salió arrancando. O nadie la pescó. O simplemente vio inmediatamente que las cosas son raras aquí. Hay algo extraño en esta iglesia. Bueno, ¿qué tendría que hacer mi iglesia, mi congregación, para que la gente realmente vaya y dice, yo me gustaría volver el próximo domingo? Y también, obviamente, preguntarnos por qué las personas no se quedan en la iglesia cuando nos visitan. Además, las personas que se quedan en la iglesia y se convierten en creyentes comprometidos son poquísimas. Aquí en este apunte que tengo yo voy a resumir lo siguiente. Dice, ¿qué tiene que pasar para que tres personas se queden en tu iglesia? Se dice que de 10 contactos que tienes, en promedio 3 se convierten en amistades. De 10 amistades que tienes, en promedio 3 les podrás compartir el evangelio. De 10 presentaciones del evangelio que haces, en promedio 3 visitarán tu iglesia. De 10 personas que visitan tu iglesia, en promedio 3 se quedan. Es decir, se necesitan tener 2.300 contactos para que 3 personas se queden en tu iglesia. Ahora no lo uses como excusa. Tienes que analizar qué es su iglesia realmente, qué es lo que sucede, por qué no se quedan. ¿Ya? No diga, no, es que eran 3, estamos esperando que se queden 3. ¿Ya? No es eso. ¿Ya? Entonces, es importante que analicemos esto. Y yo quiero ahora pedirles, por favor, que se agrupen. No, a ver, vamos a hacerlo así, porque quizás van a irse de aquí. Vamos a tomar un tiempo, yo les voy a decir, nos quedan una media horita. A ver, ¿qué iglesias están representadas? Yo algunos los ubico, otros no sé, pero voy a ir en orden igual. ¿De Concepción hay alguien? No, ninguna Concepción, ¿cierto? ¿Chillán? Allá, 2. ¿Alguien más de Chillán? 3, 4. Ya, perfecto. Entonces, ¿de cuál Chillán son ustedes, hermanos? Piedra Viva, ¿ya? ¿Y de Rosa? ¿O no? No, no hay, ya. Seguimos para acá. Linares, por supuesto que hay, supongo yo. Levanten su mano igual. Linares. ¿Y el resto de Linares dónde está? Pensé que había más de Linares. Ya, Linares, Talca. Talca aquí. San Javier. El Benjamín andaba. ¿Dónde está el está, ya. Curicó. Ya. Santiago. La Redención. Perdón. La Redención. Ya. Bethesda. San José de Maipo. ¿No? ¿Sí? Ah, Salvador. ¿Salvador? ¿Sí? Levante la mano, Salvador. Ya, ok. Sí. De ahí nos vamos a la quinta región. La Calera. Ya, ahí La Calera hay un grupo. Quillota, el Buen Samaritano. No hay nadie. Quillota, Palabra y Vida. Tampoco. San Pedro. Ah, me faltó los Andes. Sí, pero no hay nadie de los Andes. Ah, sí, tú eres de los Andes. Mira, bien. Excelente. No te conocía. No, yo no lo conocía, en serio. Es que yo estuve en los Andes un tiempo, pero... O tal vez era más chico, porque fue hace rato. Ah, genial, excelente. Ya, vamos a ponerte en un grupo entonces. Te voy a dar una tarea, tienes que traer a 10 personas nuevas a leer. Eres uno de los 3. Bien. Mira. ¿Ah? 2 de los 3, mire. Nos falta uno solamente. Ya ustedes 2 tienen que traer a... Excelente. La verdad que me alegra que vengan de los Andes. Es algo casi nuevo. Ahora. Sí, por supuesto. ¿Dónde me quedé? ¿San Pedro? San Pedro. Yo no también puedo levantar la mano por San Pedro.
Limache, también pelante la mano. Y el renuevo, perdón, el renuevo de El Belloto. Ya. ¿Ah? Sí. Valparaíso, Malfatti. Ya, ¿y Buenas Nuevas? Buenas Nuevas, muy bien, ok. Ya, ¿sí? Ah, y Los Vilos. Ya, pero lo vamos a poner con Talca. Ah, ya, está dentro de la... Ella tiene que traer a los tres, ese es el tema. 2.300 contactos, hermana, para tres. ¿Tiene dos? Ah, está al otro lado ya. Ya, hermanos, necesito entonces una persona de cada iglesia para pasarle una hojita y van a trabajar ahí y alguien puede escribir, van a tener unos, creo que unos, eh, hasta las 12. Aquí ha terminado esta parte, 12:15, ¿cierto? 12:15, ya, para alcanzar a compartir un poquito, hasta las 12. Pasan aquí uno de cada iglesia para poder pasarle esta hojita. San Pedro, Salvador, Linares, Los Andes, Limache, parece que mandó, si puedes separarla. Ahí está. Chillán. Buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio. Del renuevo, el renuevo, obvio. Calera. Talca Los Vilos. Ya, ahí estamos. Entonces, pongan atención, por favor. Tienen que ir viendo primero los peligros o distractores, la tradición. Escúchame un momento, por favor, guarden silencio, porque quiero decir algo importante. Les voy a rogar, especialmente a los que de alguna manera son líderes, no interrumpan lo que digan los demás, porque aquí hay que ser honestos. No va a llegar a ninguna parte si uno dice, no, usted está equivocada. No, es la visión que hay. ¿Qué tradiciones tenemos que nos frenan? ¿Qué programas tal vez que nos frenan? ¿Qué personalidades nos frenan también? Luego de eso viene el tema de sobrecontextualización o asimilación. Quizás hacemos una presentación muy liviana, estamos adaptándonos tanto que distraemos en vez de prestar el Evangelio. Y también está el fundamentalismo, legalismo también que nos puede frenar. Ya. Me ponen atención por último, por favor, para el último recuadro que lo van a mirar y después van a preguntar de qué se trata. Dice abajo, beneficios del Evangelio como paradigma. Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. ¿Alguien sabe lo que significa? Osteoporosis. No. Ortodoxia, por supuesto, tiene que ver con una correcta doctrina. ¿Cuáles son nuestras doctrinas correctas que tenemos nosotros? Y eso debe ir a una ortopraxis, una práctica correcta de esa doctrina que nos va a ayudar en la evangelización y también nos va a llevar a una correcta ortopatía, que significa emociones correctas. Emociones correctas, es decir, guiadas por la doctrina, por la palabra, ¿verdad?, que nos conduce a una práctica correcta y controla también nuestras emociones. Ya, cualquier pregunta, estoy acá. ¿Quién llevó de Bethesda? ¿Cómo le va? Qué bueno verla.
Y así, mis amados hermanos, estamos en estos momentos pasando ya al trabajo más grupal, el trabajo integral que estamos llevando a cabo en esta escuela bíblica dominical, hermanos, un periodo muy hermoso que nos ha entregado el Señor para poder hacernos un análisis a la luz de la palabra del Señor, a la luz del Evangelio. Por lo tanto, vamos a estar unos momentos fuera del aire. Mientras tanto, vamos a estar escuchando algunas alabanzas para que usted pueda meditar mientras tanto en qué lo que usted ha hecho este último tiempo para poder tener estos principios que nos habla el tema el día de hoy. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio relacional, intencional y también personal? ¿Ah? Fíjese que para poder tener tres frutos del trabajo evangelístico necesitamos contactar a 2.300 personas. Por lo tanto, ¿qué significa esto, hermanos? Hay que hacerse una pregunta básica. ¿Nuestras iglesias crecen? Y si no crecen, ¿por qué dejaron de crecer? Así que, hermanos, vamos a ir a algunas alabanzas. Nos va a acompañar el coro de la hora nazarena y algunas alabanzas del coro de la Iglesia Presbiteriana Nacional Divino Redentor aquí en Linares. Apenas termine este trabajo grupal, vamos a volver con la Escuela Bíblica Dominical. Pensamos que Cristo nos ve. Pensamos que Cristo nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes adelante, pues este la fe. Sin temor alguno, que Jesús
cuando a Cristo vine en mi tormento, en él hallé respuesta a mi clamor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye la vida, fuente preciosa de la salvación. Oh corazón que vagas extraviado, a Cristo ven y sacia tu clamor. Si con tus culpas vas a él confiado, encontrarás la fuente de su amor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye la vida, fuente preciosa de la salvación. Bendito Jehová por su grande favor, amó tanto al mundo que su Hijo entregó, muriendo en la cruz redención proveyó, y así vida eterna nos dio el Salvador. Gloria a Dios, ante todo mortal. Gloria a Dios, por su amor eterno. En Cristo tenemos un gran mediador. Oh, tributemos a Cristo el Señor. Perfecto rescate su sangre compró a todo creyente que a Cristo acudió. Cuando arrepentidos su mal confesó, perdón instantáneo su gracia le dio. Gloria a Dios,
Ya estamos listos, hermanos, para poder continuar con la finalización de nuestra escuela bíblica dominical. En 2 minutos dice el pastor Pereira que estamos entrando ya en las respuestas de este trabajo comunitario que se hizo por cada iglesia. Así que volvemos, hermanos, dentro de 2 minutos a la escuela bíblica dominical con los recuentos ya establecidos por los distintos grupos de trabajo que se han realizado esta mañana. Sigamos con las alabanzas y dentro de 2 minutos volvemos. Ustedes, ya, vamos a volver a los lugares, por favor, para que podamos escuchar a todos, por favor, mirando hacia acá ahora. Pueden concluir después, seguir, como dije, pueden seguir adelante hablando, sería muy bueno. Vamos a escuchar, hermano, pasa esto. Pongan atención, por favor. Roberto, ¿estamos listos para salir? Vamos a ¿Estamos escuchar saliendo ya? a los hermanos de Talca. Por favor, pongan atención acá. Creo que pongan atención, por favor. Y alcanzamos a ver la letra A, B y C solamente. Y, ¿aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ahí? Hablo más fuerte. Ya. Con respecto a la letra A, peligro distractor, ¿cierto? La tradición. La tradición, y como lo habíamos escuchado parte de la predicación, no siempre es mala, porque a veces pensamos que no, todo tradicionalista. Pero el problema de la tradición es que a veces son tradiciones como que en la iglesia sean siempre las mismas personas que predican, siempre las mismas personas que dirigen, siempre las mismas canciones, siempre la misma forma. Y entendimos también dentro de ese mismo punto que a veces son las personalidades también que influyen, que son muy fuertes algunas y otras que son más introvertidas. Dentro de las tradiciones a veces está lo que anotamos acá, que a muchos nos acomoda la monotonía, porque es un estado de confort, ¿cierto? Que a mí me funciona, me es funcional porque los hermanos ya tienen todo listo y yo me siento y estoy ahí y toda la iglesia veo que funciona y yo estoy bien, voy el domingo y esa tradición a mí me acomoda porque no me está desafiando, ¿me entiendes? Entonces, si hay una personalidad más suave, más débil, le va a acomodar mucho. En cambio, los que son más inquietos a lo mejor se va a incomodar, pero si no le da el espacio se va a ir y se va a cambiar de iglesia. Eso ocurre. Respecto a la letra B, programas, los programas, decíamos acá en el grupo, son buenos. Es bueno que la iglesia se programe, pero no puede ser muy rígido, porque el Espíritu Santo es el que nos debe guiar. Entonces, a veces Dios puede cambiar un programa durante la marcha. Y hay que estar sensible al Espíritu a entender que a veces Dios nos quiere conducir por otro lugar. El programa que debiese ser flexible, modificable, pero sin desviarnos de nuestros objetivos, ¿cierto? Y lo que decía, permitir al Espíritu Santo su acción. Entendíamos, vimos un ejemplo de que a veces el Espíritu Santo a Pablo le impidió ir a otro lugar, ¿cierto? Y le hizo ir a otra parte. Entonces, pero si no estamos conectados con el Señor, con el Espíritu, no vamos a oír esa instrucción. Respecto a la personalidad, entender que somos todos diferentes. Y escuchar y ponernos en el lugar de otro, que es lo que la empatía. Y a veces ocurre que somos todos, y yo lo he vivido, todos amigos, conocidos, y llega otro y no le hablamos. Porque nosotros estamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Aquí nos puede suceder. Y llega gente y no sabemos de quién es. Hablamos aquí en la familia que de repente no conocemos ni a los propios sobrinos, los confundimos con otros. No estamos interesados, no estamos demostrando que nos importa la gente que es muy introvertida, sobre todo los jóvenes, a veces adolescentes que están ensimismados y les cuesta conversar. Pero usted puede romper eso, preguntarle cómo se llama, acercarse, entender que él tiene esa personalidad. No los debemos obligar tampoco a hablar en público, por ejemplo. Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Bien, muchas gracias, hermanos. Solamente para terminar, yo les voy a decir que guarden la hojita, porque estamos todavía en una parte introductoria. Mañana, cuando comience el pastor Esaú, en adelante, todavía nos quedan varias charlas, ellos van a empezar a profundizar más temas y ustedes van a empezar a decir, ya, ahora
vamos viendo otras cosas nuevas. Solamente decirles, el último recuadro, beneficios del Evangelio como paradigma. Una correcta doctrina que tenemos nosotros es la doctrina de la gracia. Y la doctrina de la gracia nos dice que recibimos los beneficios de Dios, el amor de Dios, de una manera que no podemos y nunca mereceremos, jamás. Eso debe producir en nosotros una práctica correcta. Y en el contexto de la iglesia y el contexto del evangelio, cuando viene una persona, nosotros tenemos que manifestar eso que hemos aprendido. Yo no merezco la gracia y la recibo. Y entonces yo también tengo que manifestar la gracia a esta persona que viene, no porque la merezca, porque me caiga bien o que venga vestida como yo espero que venga o viene en las condiciones que yo espero que venga. Yo debo producir una práctica correcta de la gracia en ellos. ¿Entienden? ¿Cómo va? O sea, tenemos cosas fundamentales en nuestra doctrina que tienen que transformarse en una práctica correcta y no en una cosa que sean peligrosas y que echen a la gente. No, si nos viene así, no, que esta persona, un muchacho con el pelo largo, como aquí no, eso no se usa en la iglesia, hermano, tienes que cortarte el pelo, aquí usamos el pelo corto todos, ¿ya? Hay chicos que llegan a la iglesia desde no creyentes o llegan como no creyentes con tatuajes. No, este no perfila porque ya viene con el tatuaje, no se la puede sacar más. Entonces nos va a desperfilar la iglesia. No, hermano, la gracia tiene que producir una práctica correcta. Y debe llevarnos a una ortopatía, debe controlar nuestros sentimientos. Yo no puedo tratarle con indiferencia, con enojo, con ira o con menosprecio y dejar que mis emociones se guíen por simplemente yo estar en una posición. No es que yo soy creyente desde chico, entonces yo crecí en la iglesia, no tengo tatuaje, no tengo aro, no uso el pelo largo o lo que sea, o me he visto de cierta manera, y cambio o yo no digo garabato, se salió uno por ahí, y dejo que controle más mis emociones personales que la gracia. Entonces, es una doctrina correcta, profunda, pero que tenemos que hacer que se manifieste en la práctica y en cómo nos relacionamos y nuestras emociones. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí. Vamos a orar, ¿ya? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido examinarnos un poco. Señor, aún hay mucho que examinar, hay mucho que ver. Van a llegar otros hermanos y quizás nos podamos agrupar de nuevo y hablar un poco más profundo. Señor, bendícenos, te rogamos, y prospera aún más, Señor, lo que hemos estado viendo. En nombre de Jesús, amén.